Cuando hacemos pasar el aire a través de la máquina y lo enfriamos, condensamos el agua del aire, 12.500 litros de agua al día. Todo este tiempo el sistema ha funcionado de manera estable, sin detenerse ni una sola vez. Una de esas soluciones que usted mencionó es el coche que se recarga solo. ¿Cómo es posible y en qué se diferencia su invento de los coches Tesla? No necesita detenerse para cargar el coche, no requiere ni electricidad ni combustible. Es una instalación muy sencilla, nada complicado. ¿Qué beneficios adicionales podría aportar esto a toda la humanidad? Doctor Adnan, buenos días. Muchas gracias. Le agradezco por participar y por aceptar concedernos esta entrevista. Estamos muy contentos. Queridos espectadores, el doctor Adnan Fahad Al-Ramzani Al-Naimi es un destacado inventor, ingeniero e innovador catarí que ha hecho una contribución significativa al desarrollo de tecnologías avanzadas e innovaciones. Es fundador de AgriGreen Qatar, una iniciativa orientada a soluciones ecológicas, y posee más de 170 premios, medallas de oro y trofeos. No son 170 premios, es todo junto. Copas de oro, medallas de oro. Si hablamos solo de medallas de oro, muchas de ellas son internacionales. Bien, el doctor Adnan también es miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores, IFIA, y del Jurado Internacional. Ha realizado numerosos cursos y seminarios para jóvenes inventores en Qatar y en el extranjero. Así es. Doctor Adnan, bienvenido. Por favor, corríjame si omito algo. Cuéntenos sobre su trayectoria profesional y cómo llegó a ser inventor. Me llamo Dr. Adnan Al-Ramzani Al-Naimi. Soy de Qatar. Soy miembro del Consejo de Invenciones e Innovaciones en IFIA, así como en otras organizaciones del sector. Soy juez internacional, además de miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Inventos e Innovaciones IFIA y miembro del Comité Ejecutivo. Comencé mi carrera hace mucho tiempo, hace más de 50 años. Al principio trabajé en el sector público, en el Departamento de Recursos Hídricos. Luego, después de algunos años, renuncié y me incorporé a una empresa de petróleo y gas, donde trabajé más de 17 años. Paralelamente, gestionaba mi propio negocio. Crecí en una aldea en Qatar. El propio nombre Qatar está relacionado con el hecho de que antes caían muchas precipitaciones aquí. En árabe, Qatar significa gota, gota de lluvia o de agua. En aquella época teníamos muchas lluvias y pastizales verdes. Más tarde, mi padre trasladó a nuestra familia a Doha, la capital de Qatar. Durante mucho tiempo no volví a mi aldea natal. Pasados 4 o 5 años regresé y me quedé impactado al ver un paisaje desértico. Me sorprendió el grado de desertificación. Empecé a preguntarme, ¿cuál es la causa? ¿Por qué antes llovía mucho y ahora no? ¿A dónde desapareció la vegetación? Así fue como comencé a buscar las causas de la desertificación de la Tierra. En 2005, este tema se volvió especialmente relevante para mí. Tras obtener mi título en ingeniería química, terminé un máster en Francia. Al regresar a Qatar, seguí reflexionando sobre este problema. Comprendí que la escasez de agua no era solo un problema de Qatar, sino un problema global. Entonces decidí actuar. Anoté mis ideas, hice un esquema en una pizarra y lo envié a varios ingenieros. Pensé que si esta idea funcionara, podríamos obtener agua del aire. Sin embargo, algunos ingenieros fueron escépticos y dijeron que no lo lograría. Pero había un graduado de la Universidad de Qatar llamado Yusuf.
Me enorgullece conocerlo. Siempre que hablo de este proyecto, menciono su nombre, le mostré el plano y le dije, Yusuf, dibuja esto. Cuando terminó el trabajo, le dije, si este proyecto tiene éxito, podremos obtener 2.000 litros de agua al día. En ese momento no mencioné una cifra exacta, solo fue una suposición. Luego Yusuf realizó un estudio y volvió con los resultados. Me informó que la instalación podría producir 450 galones de agua al día. Fue entonces cuando decidí jubilarme para dedicarme por completo a la labor de inventor. Alabado sea Alá. Logré jubilarme y pude concentrarme en mis desarrollos. En 2009, la instalación empezó a funcionar. Producía más de 500 galones de agua, aproximadamente 560. Entonces llamé a Yusuf y le dije, ¿no sabes hacer cálculos? Él preguntó, ¿por qué? Yo le respondí, porque la instalación está produciendo 500 galones de agua. Él me explicó que sus cálculos también indicaban 550, pero decidió reducir la cifra porque pensó que quizás había cometido un error. Todo salió bien y eso fue positivo. Después de eso comencé a investigar cómo aumentar el volumen de producción de agua, ya que 2.000 litros no eran suficientes. Por suerte, esta cantidad fue creciendo, primero hasta 3.200 litros, luego 7.200 y finalmente alcanzamos los 12.500 litros. Sin embargo, detuve las investigaciones y no las continué. Alabado sea Alá, todo funciona. Y pusimos en marcha la instalación para el ejército de Qatar. En el campamento militar funcionó durante 2 meses. Si Alá quiere, en el futuro todo saldrá bien. Durante todo este tiempo el sistema funcionó de manera estable, sin detenerse ni una sola vez. Entonces me puse a pensar, esta instalación requiere electricidad. Realicé investigaciones sobre cómo podría utilizar energía solar, pero me encontré con dificultades. El problema es que mi instalación es móvil, se puede trasladar a cualquier lugar, y el uso de energía solar implicaría que la instalación tendría que ser fija, ya que los paneles solares se colocan en un punto determinado. Además, para generar la cantidad de energía necesaria, se requeriría una gran superficie, lo que también suponía un desafío. Entonces empecé a buscar otras soluciones y pensé en los aerogeneradores. Un aerogenerador no solo produciría agua, sino que también expulsaría entre 1.170 y 1.180 metros cúbicos de aire frío y semiseco. Decidí integrar una turbina eólica vertical dentro de la máquina y no fuera de ella, para aprovechar ese flujo de aire. Sin embargo, resultó que el costo de la turbina era igual al de toda la instalación, lo que duplicaba el precio del dispositivo. La gente no podría permitirse comprarlo, así que seguí buscando una solución. Y recordé que en 1983 fabriqué un coche eléctrico, sustituyendo el motor de gasolina por uno eléctrico, utilizando solo una batería. Esa batería funcionaba sin necesidad de recarga. Duraba entre 1 y 2 años, dependiendo de su vida útil. El coche podía circular sin necesidad de cargar la batería a diario. En 1984 dejé ese invento, ya que me trasladé al Reino Unido para obtener el título de doctorado. Más adelante creé un generador que originalmente funcionaba con diésel. Eliminé el motor diésel, el depósito de combustible y el sistema de refrigeración, y en su lugar instalé un motor eléctrico alimentado por 4 baterías. Así logré reducir los costos operativos de mi instalación. Además, prácticamente no requiere mantenimiento. Lo único que podría necesitar ser reemplazado son los filtros de aire, pero son muy económicos y basta con cambiarlos en lugar de limpiarlos. El generador en sí es barato, no necesita reparaciones frecuentes. Quizás solo sustituir una correa o algo menor. Actualmente estoy probando baterías de gran tamaño y una de ellas ya lleva funcionando 5 años.
Estas baterías pueden durar al menos 2 años y su reemplazo no es demasiado costoso. Todo esto hace que mi desarrollo sea accesible, económico y móvil. El principio de funcionamiento de la instalación es el siguiente. Toma aire del ambiente. Para enfriar el aire que ingresa, utilizamos un enfriador, un filtro de aire, un condensador y un compresor. Para la succión del aire se emplea un ventilador extractor. Hay un pequeño depósito de agua, pero se necesita un tanque externo para almacenar toda el agua recogida. En general, los costos de producción no son muy elevados. Vale la pena. Esto es especialmente importante para los agricultores, ya que el agua en el mundo es muy cara. En Qatar tenemos suerte, porque el gobierno subsidia el agua y pagamos solo una pequeña parte de su coste. Sin embargo, si tuviéramos que pagar el precio completo, la gente se daría cuenta de lo cara que es realmente el agua. Ahora simplemente no percibimos su verdadero valor, ya que el gobierno cubre la mayor parte de los gastos. Muchas gracias por compartirlo. Es muy interesante y ya tengo algunas preguntas. Por supuesto, La primera pregunta, ¿podría describir con más detalle cómo exactamente su máquina produce agua a partir del aire? bien, construí un armazón para esta máquina. Es necesario para colocar todo el equipo en un solo lugar. El armazón está hecho de acero inoxidable para evitar la corrosión y todos los depósitos donde se recoge el agua también están fabricados de acero inoxidable. Al principio del sistema hay un filtro de aire de gran tamaño y además un filtro pequeño destinado a proteger los condensadores de la suciedad. Hay un condensador para enfriar el aire entrante y un extractor que en realidad aspira el aire hacia el interior de la máquina. La instalé en la parte trasera de la máquina, pero no es una ventilación forzada. El sistema extrae la humedad del aire de forma natural al pasar por la máquina. También hay un compresor similar al de un aire acondicionado convencional, pero mucho más grande. Es un compresor de freón que enfría el aire que lo atraviesa. En general es una instalación muy sencilla, nada complicado. Todo es extremadamente simple. Por supuesto, aumenté su tamaño al doble para poder obtener 12.500 litros de agua al día. Para eso, se necesita una máquina de tales dimensiones, 2 metros por 3 o 3.5 metros. La altura es un poco menos de 3 metros y el ancho es de 2 metros. Gracias a esto, la máquina puede instalarse en un camión y transportarse a cualquier lugar. Es un camión pequeño y corriente. Se puede cargar la instalación y llevarla a cualquier sitio. Incluso en mi patente se especifica que es una instalación móvil, no estacionaria. Usted ha dicho que ahora esta instalación puede producir hasta 5.000 litros de agua al día, ¿verdad? No, 12.500. 2.500. Sí. Inicialmente el dispositivo producía 2.000 litros, luego 3.200, después del segundo intento 7.200 y ahora ya son 12.500. Si aumento las ventas posiblemente pueda producir aún más. No estoy seguro ya que no lo he probado, pero es muy probable que sí, puede que logremos producir una cantidad mayor. Una persona promedio necesita, digamos, 2, 3 litros de agua potable al día. Por lo tanto, su máquina podría abastecer de agua potable a más de 4.000 personas. Sí, en realidad no pensé en agua potable, pensé en la agricultura, porque ahora tenemos problemas con los alimentos y la escasez de agua.
El agua no es el principal problema, por eso creé un dispositivo pequeño. Tengo diferentes dispositivos. Uno de ellos produce 70 litros al día. Es pequeño, como un dispensador de agua, que se puede instalar en cualquier lugar. Es decir, tengo un dispositivo que produce 70 litros al día, y eso es más que suficiente. Creo que 70 litros no es tampoco para una casa. Es perfectamente suficiente. Y no es caro, de hecho es muy barato. ¿Y cuál es el precio minorista aproximado de esta instalación? Antes de decir el precio de mi instalación, quiero señalar que el precio en Europa de instalaciones similares es de 3 millones de reales cataríes. Ese es el precio en reales cataríes. Los Emiratos, si no me equivoco, compraron 53 instalaciones a 3 millones de reales cataríes cada una. Una instalación similar estadounidense cuesta aproximadamente 2,8 millones. Mi instalación cuesta 1 millón. Es decir, 3 de mis instalaciones equivalen al coste de una europea o estadounidense y producen la misma cantidad de agua. Mi máquina produce 12.500 litros, mientras que la suya 10.000 litros, así que más o menos es lo mismo. O sea, 3 millones de reales cataríes son casi 3 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, lo que equivale aproximadamente a $800.000. Ese es el precio de venta de la máquina, ¿verdad? Sí, aproximadamente. De acuerdo. También ha mencionado el tema de la alimentación energética. Corríjame si me equivoco, pero actualmente esta máquina puede funcionar con 4 baterías, ¿verdad? ¿Y qué fuentes de energía utiliza ahora para hacerla funcionar? Se refiere a qué tipo de energía utilizo para el funcionamiento de la máquina. Sí, Dado que esta instalación fue creada como un modelo experimental, utilizo la red eléctrica convencional y un generador diésel que transformé en un motor eléctrico. Sin embargo, como ocurre con cualquier prueba, no se puede afirmar que esta sea la versión definitiva, ya que sigo realizando pruebas adicionales. Por el momento uso el generador diésel modificado y la máquina funciona sin problemas. Durante las pruebas no la pongo en marcha durante 24 horas seguidas, solo mediodía. Si quisiera probarla las 24 horas, tendría que organizar turnos de supervisión, ya que no se puede dejar la máquina sin vigilancia, especialmente durante las pruebas. Se necesita una persona que entienda cómo funciona la máquina, conozca su sistema de seguridad y pueda tomar decisiones en caso de situaciones imprevistas. Cuando utilizo la red eléctrica, la máquina puede funcionar 24 horas sin problemas, ya que no depende del generador. Lo he probado durante mucho tiempo, por ejemplo, en el campamento militar donde funcionó de manera continua durante 2 meses sin fallos. Solo iba durante el día para comprobar los parámetros, pero no estaba presente todo el tiempo, ya que no era necesario. bien. Quisiera aclarar si entiendo correctamente cómo funciona. El dispositivo toma aire de la atmósfera, luego lo enfría, lo que provoca la condensación y se genera agua. Si es para uso agrícola, probablemente se puede utilizar el agua directamente, pero si hablamos de agua potable, debe pasar por un sistema de filtración, ¿verdad?
Sí, exactamente, pero es importante destacar que esta instalación no solo sirve para producir agua. Cuando hacemos pasar el aire a través de la máquina y lo enfriamos, condensamos el agua del aire y el aire restante, frío y semiseco, puede utilizarse en invernaderos, campamentos de tiendas y para muchas otras aplicaciones. Podemos aprovechar ese aire frío y semiseco. Lo cierto es que el aire nunca está completamente seco, siempre tiende a absorber humedad. Por eso, si entra en contacto con agua, la absorbe parcialmente. Es una propiedad natural del aire. Así, la instalación produce agua y un gran volumen de aire frío, 180, 178 o alrededor de 100.000 metros cúbicos. Este aire puede utilizarse en invernaderos para mejorar la calidad de los productos agrícolas. Actualmente en los invernaderos hay un problema con la distribución de la humedad y la temperatura. Al inicio del invernadero donde se realiza el riego, las plantas reciben condiciones óptimas, pero al final del invernadero, debido al calentamiento del aire, las condiciones cambian y la calidad de la producción disminuye. Mi instalación resuelve este problema. Usted ahorrará el agua que se utiliza para el riego del invernadero, así como el recurso de la máquina que impulsa el aire para la pulverización de agua. Esto permitirá reducir considerablemente los costes, especialmente para los agricultores. Entiendo. Y un punto importante más, hablamos de la reducción de los costes de electricidad. La instalación genera electricidad gratuita, lo que aporta beneficios adicionales. Produce su propia energía eléctrica, lo que ayuda a ahorrar en los gastos de electricidad. Esto hace que la instalación sea aún más rentable y económicamente eficiente. Bien, gracias. Gracias a usted. Usted también mencionó los problemas relacionados con el cambio climático, la desertificación y la escasez de agua. El año pasado, el equipo de Alatra estuvo presente en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Un año antes participamos en la COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, así como la COP16 en Riad, Arabia Saudita, donde se abordó el problema de la desertificación. Para nuestros espectadores que quizás no lo sepan, este es un problema grave, no solo para Qatar, sino para todo el mundo. Cada año las Naciones Unidas celebran esta cumbre para encontrar soluciones en la lucha contra el cambio climático y la desertificación. Y es precisamente aquí donde el invento del doctor Adnan puede ser útil tanto para la agricultura como para las personas. Hay otra cuestión importante. Presentamos un informe sobre la contaminación del océano por plásticos. El tamaño de las islas de plástico ya es comparable al territorio de Estados Unidos y Australia juntos. Y esto nos afecta a todos. El plástico no se disuelve en el agua, sino que se descompone en micro y nanoplásticos. Actualmente los científicos están seriamente preocupados por el hecho de que las partículas de nanoplásticos se encuentran en todas partes, en los peces, en los animales, en el cuerpo humano, en el agua, en los glaciares, literalmente en todos lados. Y la pregunta es, ¿puede su instalación filtrar partículas de nanoplástico durante su funcionamiento? No, mi máquina no filtra nanoplásticos, pero hablando del océano, sí puede protegerlo de la salinidad excesiva y del sobrecalentamiento. Antes, cuando éramos niños, podíamos simplemente entrar al mar y pescar junto a la orilla. Ahora hay que ir en barco mar adentro, porque el agua se calienta mucho y su salinidad ha aumentado considerablemente.
Por eso casi no quedan peces cerca de la costa. Esto está muy relacionado con el funcionamiento de las plantas desalinizadoras, que requieren grandes costes. No se puede prescindir de ellas porque el agua es necesaria, pero son una catástrofe para el medio ambiente. Es decir, contaminan el aire y el agua, y no solo esto. Por lo tanto, si se utiliza mi instalación, así como tecnologías europeas y estadounidenses similares, aunque sean más caras, esto permitirá preservar el medio ambiente, proteger el océano y reducir el impacto negativo de las plantas desalinizadoras. Además, esto está directamente relacionado con la seguridad alimentaria y el suministro de agua. Actualmente estamos ante una situación crítica en la producción de agua dulce. El agua salada concentrada se vierte de nuevo al mar, destruyendo el ecosistema. Y además, ¿saben? Existe el problema de la energía nuclear, es decir, de las plantas que producen combustible nuclear. Para su refrigeración utilizan agua de mar, que luego también se devuelve al océano. Estoy seguro de que hay fugas de partículas radiactivas, como compuestos de uranio, que terminan en el agua que bebemos. Aunque su concentración sea baja, a largo plazo esto puede provocar consecuencias graves, incluyendo enfermedades oncológicas. No soy médico y no puedo afirmarlo con certeza, pero desde un punto de vista lógico, este impacto es bastante posible. El uso de mi instalación resuelve varios problemas a la vez. Protege el medio ambiente, el agua y el aire. Debemos pensar no solo en mi invento, sino también en otros desarrollos innovadores, incluso si parecen costosos. Hay que recordar que la vida humana no tiene precio. El tratamiento de enfermedades causadas por problemas medioambientales es mucho más caro que la implementación de tecnologías limpias. Estas instalaciones son seguras para las personas y en realidad su coste es bajo en comparación con los gastos médicos que son muy altos. De acuerdo, muchas gracias. De hecho, quizás no todos nuestros espectadores sepan que las plantas desalinizadoras se utilizan ampliamente en los Emiratos Árabes Unidos. Hasta donde tengo entendido, la mayor parte del agua en el país se produce precisamente mediante la desalinización del agua de mar. Sin embargo, como usted ya ha mencionado, este proceso tiene sus desventajas. A pesar de que el agua residual se considera segura, se vierte de nuevo al océano, lo que puede afectar al ecosistema marino, especialmente a los peces. Usted ya ha hablado de las ventajas de su dispositivo, incluyendo su capacidad para proteger el océano del sobrecalentamiento y del aumento de la salinidad. El equipo de LATRA y nuestra presidenta Marina Ovtsinova presentaron los resultados de una investigación en la COP29 en Bakú. Propusimos que si instalaciones como la suya, doctor Adnan, se implementaran en todo el mundo, esto podría reducir el exceso de humedad en la atmósfera, disminuir la probabilidad de tornados, tifones y huracanes, así como tener un impacto positivo en el clima, especialmente en la península arábiga. Como resultado, el clima sería menos húmedo y las temperaturas podrían estabilizarse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si consideramos una implementación a gran escala de generadores de agua atmosférica en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros países de la península arábiga, ¿qué beneficios adicionales podría aportar esto a la región y a toda la humanidad? Hay otro aspecto importante. El combustible que usamos para las plantas desalinizadoras
Si dejamos de quemarlo y lo destinamos a la producción de productos petroquímicos, esto generará mayores ingresos para el país y el Estado. Yo trabajé anteriormente en una empresa de petróleo y gas, así que sé que incluso si los precios del gas bajan, los precios del petróleo y de los productos petroquímicos se mantienen estables o siguen aumentando. Por lo tanto, reducir la quema de combustible no solo proporcionará ingresos adicionales al país, sino que también ayudará a proteger el medio ambiente de la contaminación del aire. Cualquier combustión de combustible genera emisiones que afectan negativamente el ecosistema. Por supuesto, el gas causa un daño mínimo, pero el petróleo contamina la atmósfera mucho más. Actualmente hemos pasado completamente del petróleo al gas. Si mal no recuerdo, esto ocurrió a finales de los años 70 o principios de los 80, aunque no puedo decir la fecha exacta. Antes teníamos una reserva de petróleo, pero desde los años 80 dejamos de utilizarlo por completo para la desalinización del agua y la generación de electricidad. En Qatar, además del gas, ya utilizamos energía solar. Sin embargo, para generar la cantidad necesaria de energía solar, se requieren enormes extensiones de terreno. Ahora, si pensamos en mi segundo invento, que en realidad es nuestro tercer desarrollo para la generación de electricidad, es una instalación muy grande destinada a producir una cantidad significativa de energía, por lo que necesitamos más ingenieros para la investigación, el diseño y otras tareas. Este proceso no puede ser llevado a cabo por una sola persona. Necesitamos un equipo que realice estudios serios para entender hasta dónde podemos llegar en la generación de electricidad. Esto ayudará a proteger el medio ambiente, los recursos hídricos, el aire, garantizar la seguridad alimentaria, reducir la escasez de agua y ahorrar en muchos otros aspectos. Debemos reflexionar seriamente sobre esto. Volviendo a su dispositivo, doctor Adnan, usted ya ha mencionado su amplio uso práctico y numerosas ventajas, incluyendo la capacidad de generar electricidad. Sin embargo, es natural que los ecologistas se pregunten qué desventajas tiene su dispositivo. ¿Podría causar algún daño al medio ambiente? Y en general, ¿qué riesgos medioambientales podrían estar asociados al uso de generadores de agua atmosférica? No veo un impacto negativo en el medio ambiente, ya que las tecnologías utilizadas son absolutamente naturales y neutras. Solo podría mencionar dos posibles aspectos: la eliminación de las baterías después de 3 o 4 años de uso y una posible fuga de gas del compresor, pero incluso los aires acondicionados domésticos pueden tener fugas en sus compresores. Los fabricantes de baterías ya proporcionan instrucciones para una eliminación segura, así que este aspecto está controlado. Lo único que podría generar cierta preocupación es la fuga de freón, pero aquí es importante entender qué tan grande es esa fuga. Actualmente estamos quemando gas a gran escala para generar electricidad y producir agua. Eso es mucho más perjudicial para el medio ambiente que pequeñas fugas en un compresor. Si además uno necesita aire frío, por ejemplo, para invernaderos, normalmente hay que pagar un coste adicional, ya sea por la generación o por el suministro de un mayor volumen de aire refrigerado. Pero si comparamos el impacto de mi instalación con los métodos existentes, diría que es nulo. Absolutamente nulo, porque en comparación con lo que ocurre ahora es simplemente insignificante. El compresor de mi dispositivo contiene una cantidad muy pequeña de gas. Un compresor utiliza un volumen comparable al de un pequeño cilindro, quizá 2 o 3. En modelos más grandes, 2 o 4 cilindros, pero sigue siendo muy poco. Esto prácticamente no afecta al medio ambiente. Si el aire circundante es limpio, el sistema no tiene un impacto significativo. Incluso si hubiera una fuga de gas sería mínima,
y no comparable a las emisiones que se producen con la quema masiva de gas o petróleo. Por eso considero que mi invento no tiene ningún impacto negativo en el medio ambiente. Ni siquiera había pensado en ello hasta que usted hizo esta pregunta, pero no veo absolutamente ningún impacto, ni sobre el agua, océanos, mares u otros cuerpos de agua, ni sobre el aire. Es más, el dispositivo reduce la temperatura ambiental y disminuye el nivel de humedad. Toma aire húmedo y luego libera aire enfriado y deshumidificado. Esto contribuye a una disminución general de la temperatura, por lo tanto, no veo ninguna consecuencia negativa. Pero si alguien me señala posibles riesgos, por supuesto, estoy dispuesto a analizarlos y tenerlos en cuenta. Sin embargo, como ingeniero que desarrolló este aparato, no he identificado efectos secundarios para el medio ambiente. El funcionamiento del dispositivo no requiere agua, electricidad ni combustible. El vehículo funciona con baterías, al igual que el generador. No hay diésel, no hay motor, no hay necesidad de agua ni de suministro de aire externo. Además, el aparato produce tanto agua como aire frío. Este aire enfriado puede utilizarse para refrigerar el generador. Por ejemplo, si alguien está preocupado por el sobrecalentamiento del generador durante los calurosos meses de verano en países como Qatar, la solución ya está prevista. Simplemente coloque el generador frente al flujo de aire frío y se enfriará automáticamente sin costes adicionales. Así que no hay de qué preocuparse ni por el funcionamiento del dispositivo, ni por su impacto ambiental, ni por los recursos hídricos. De acuerdo, gracias. Sí, realmente si lo comparamos con las grandes plantas o instalaciones de desalinización, la estructura de un generador de agua atmosférica es mucho más sencilla. Y esto es en lo que estoy pensando ahora. Hasta donde sé, las plantas desalinizadoras, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos y en los países de la región MENA, utilizan la red eléctrica de la ciudad como fuente de energía, ¿verdad? Entonces, si teóricamente imaginamos que en lugar de plantas desalinizadoras en todas las ciudades, no solo en los países de MENA, sino en todo el mundo, se instalaran dispositivos como el suyo, Sí, entonces, ¿qué solución sería más ecológica? Su dispositivo ofrece muchas más ventajas. Limpia el océano posiblemente incluso del nanoplástico. Mejora la atmósfera, incluso genera electricidad consumiendo menos energía que las plantas desalinizadoras. sin duda. Y desde un punto de vista práctico, ¿qué tan viable es esto? ¿Sería más rentable que las plantas desalinizadoras? Y si imaginamos que el mundo entero adopta al 100% los generadores de agua atmosférica, ¿qué pasos habría que seguir para que esto sea posible? Es muy sencillo. Como ya he mencionado antes, mi instalación es una máquina extremadamente simple que puede utilizarse en cualquier parte del mundo. Además, es móvil, se puede trasladar a donde sea necesario. No solo ahorra recursos económicos, sino que permite un uso racional de los recursos naturales. En lugar de quemar gas, podemos destinarlo a la producción de productos petroquímicos, lo que generará ingresos adicionales. También podemos vender créditos de carbono, aunque no sé cuál es su precio actual porque no lo he consultado recientemente. Esta es otra fuente de ingresos. Dinero literalmente sacado del aire gracias a la preservación del medio ambiente. Además, ahorramos en el sector sanitario, ya que una mala ecología afecta negativamente a la salud de las personas y el tratamiento es costoso. Al final, se reducen los gastos en servicios médicos, es decir, el ahorro se produce en varios frentes, no solo en uno. Por eso estoy seguro de que mi dispositivo es mucho más eficiente que cualquier planta desalinizadora en el mundo.
A pesar de que se afirma que la desalinización es ecológicamente segura, esto no es cierto. Las plantas desalinizadoras contaminan el aire, el agua y los océanos. Tal vez a escala oceánica este impacto no sea tan evidente, pero en la región MENA, donde los recursos hídricos son limitados, la industria de la desalinización causa un daño considerable al ecosistema. Gracias. Sí, creo que la humanidad debería prestar más atención a soluciones tan rentables como esta. Usted también mencionó el calentamiento del océano, pero vale la pena reflexionar. ¿Qué cantidad colosal de energía se necesita para calentar el océano mundial? ¿Por qué está ocurriendo esto? Me parece que los científicos de todo el mundo deberían unir esfuerzos para estudiar estas cuestiones, encontrar soluciones e implementarlas. Los descubrimientos científicos no siempre empiezan con un «Eureka! Lo he encontrado». A menudo empiezan con una simple corazonada, una especie de sospecha, una sensación de inquietud. Y eso fue lo que me llevó a emprender esta búsqueda. Hoy en día, la comunidad científica observa con creciente preocupación cómo las tendencias climáticas superan las previsiones. Catástrofes naturales devastadoras se están convirtiendo en parte de nuestra vida cotidiana. La causa reside en el calentamiento sin precedentes del océano. En esencia, es una guerra no declarada contra la humanidad. El ritmo de calentamiento del océano mundial se ha duplicado en los últimos 20 años. En 2024, la temperatura de la superficie de los océanos alcanzó su máximo histórico. La combinación del aumento de la temperatura y el incremento del contenido de vapor de agua en la atmósfera provoca una mayor inestabilidad. Los modelos científicos actuales, en presencia de aumentos continuos de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, no predicen esta amenazadora aceleración. ¿Qué es lo que está provocando este fuerte aumento de la temperatura, si ya se han tenido en cuenta todos los factores conocidos? Por primera vez será revelado. Como un factor antropogénico, previamente no considerado, impulsa el aumento de la temperatura del océano mundial. Un proceso desapercibido durante mucho tiempo. Factor antropogénico en la muerte del océano. Una de esas soluciones que usted mencionó es el coche que se recarga solo. Usted dijo que funciona con una sola batería. ¿Podría explicar con más detalle a nuestros espectadores cómo es esto posible y en qué se diferencia su invento de los coches Tesla? De acuerdo. Creé ese automóvil en 1983, mucho antes de la aparición de Tesla. Por supuesto, los coches eléctricos ya existían desde la década de 1940. Y entonces pensé, si en aquel tiempo la gente ya consideraba este tipo de tecnologías, ¿por qué no intentarlo yo también? Más aún hoy en día, cuando tenemos muchas más posibilidades para desarrollarlas. La historia es la siguiente. Tenía un coche que sufrió un accidente y pensé, en lugar de simplemente repararlo, ¿por qué no usarlo para experimentos? Al fin y al cabo ya estaba dañado y no podría estropearlo más. Y eso fue lo que hice. Durante unos trabajos de soldadura, accidentalmente quemé el asiento trasero. El coche en sí quedó intacto, pero el interior sufrió daños. Entonces quité el motor, retiré el radiador, compré un motor eléctrico y lo instalé, fijándolo a la caja de cambios. Por supuesto, aquel coche era muy diferente a los actuales, ya que la tecnología ha avanzado mucho desde entonces. Hoy en día no hay acciones mecánicas, ni siquiera automáticas.
Basta con mover ligeramente una palanca o tocar una pantalla táctil, pero en aquel entonces todo era diferente, no sabía cómo manejar un coche con motor eléctrico. Y pensé, ya he montado el coche, he instalado el motor eléctrico, ahora debo probarlo. Así que lo conduje en una pequeña ciudad y efectivamente el coche se movía. Logré alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero luego dejé ese coche porque me fui a estudiar al Reino Unido. Cuando regresé, descubrí que en el trabajo tenía más responsabilidades, no tenía tiempo libre y dejé de dedicarme a eso. Pero en 2005 empecé a pensar en la escasez de agua. Luego me di cuenta de que también había un problema con la electricidad y pensé en lo bueno que fue haber creado un coche que funcionaba con batería. ¿Para qué se necesita una batería? Los generadores diésel no pueden funcionar con baterías. Empecé con un generador de 12 kilowatts, luego aumenté la potencia a 24 kilowatts y en la última versión alcanzó los 80 kilowatts. Realicé muchas pruebas y con bastante éxito. Puse en marcha este generador en mi taller, pero solo lo usé para pruebas, apagándolo de vez en cuando. Cuando iba a revisar la instalación, conectaba parte de la energía al coche para ver cómo funcionaba. Y alabado sea Alá, todo funcionaba bien, aunque era un modelo experimental. Necesito continuar trabajando en el sistema de alimentación del coche y equiparlo con tecnologías modernas. No puedo permitirme comprar un Tesla, desmontarlo y estudiar su estructura, pero si tuviera los recursos, eso es exactamente lo que haría. Entender por qué no pueden usar menos baterías. ¿Por qué es necesaria la recarga de la batería? En un coche convencional esto no es necesario. La batería funciona durante un año o año y medio, dependiendo de su vida útil. Cuando deja de funcionar, simplemente se reemplaza por una nueva. Así que no necesitas detenerte para cargar el coche. Cuando me pregunta por Tesla y otros vehículos, no estoy seguro por qué, no sé cómo lo han hecho y no tenía dinero para investigarlo. Si tuviera recursos, compraría un Tesla y lo desmontaría para ver cómo lo han diseñado. Tal vez podría resolver ese problema, porque mi objetivo no es simplemente decir, oh, esto está mal. No, quiero encontrar una solución. ¿Qué tecnología ha usado Tesla y otras compañías? No lo sé. Yo solo utilizo tecnologías comunes y estándar. No aplico soluciones demasiado complicadas. Por eso uso solo una batería. Usted mencionó un dato muy interesante. Los coches eléctricos autorrecargables ya se desarrollaban en los años 1900 o 1920. Sin embargo, por alguna razón, esta tecnología fue olvidada durante mucho tiempo. Y luego, de repente, volvimos al tema de los coches eléctricos. Y lo más sorprendente es que su automóvil funcionaba con Una sola batería. una sola batería y podía alcanzar los 60 kilómetros por hora. Así es. Entonces, si entiendo bien, no requería fuentes externas de electricidad para recargarse, se recargaba solo. Sí, un coche autorrecargable. Y además tenía una batería estándar, ¿verdad? Una batería común como la de cualquier automóvil. No cambié nada. Además, presenté este coche en la exposición hecho en Qatar el año pasado. Pero por supuesto, en la exposición no podía conducirlo, así que simplemente llevamos el coche, lo colocamos en el stand y lo dejamos allí. No lo puse en movimiento, pero demostré el funcionamiento del motor y de la propia batería, y no reemplacé la batería. Tampoco cambié la caja de cambios, simplemente conecté el motor eléctrico a la caja de cambios estándar. Sin embargo, fue necesario modificar la carrocería, en particular los puntos de fijación del motor. Los soportes estándar no son adecuados para un motor eléctrico, por lo que tuve que diseñar e instalar nuevos soportes. El coche no requiere recarga, no necesita refrigeración por agua.
La única excepción es la caja de cambios, que necesita líquido refrigerante porque funciona con aceite. Esto es especialmente relevante para las cajas de cambio automáticas, que requieren un radiador para enfriar el aceite. Además, el aire acondicionado también necesita refrigeración, ya que su cámara de condensación se calienta mucho y necesita ser enfriada con aire. Sin embargo, en este coche, el agua solo se utiliza para estos dos fines: enfriar la caja de cambios y el aire acondicionado. No se necesita ni combustible, ni diésel, ni nada más. Doctor Adnan, ha tocado un tema muy importante. ¿Por qué no utilizamos los descubrimientos y tecnologías para el beneficio de la humanidad? ¿Por qué no los desarrollamos y en cambio nuestra economía global funciona como un iPhone, donde cada nuevo modelo se diferencia solo por una cámara un poco mejor y una batería ligeramente más potente? Es bien sabido que hace décadas e incluso quizás siglos ya se habían desarrollado los llamados generadores sin combustible, dispositivos que utilizan principios físicos alternativos para generar energía. Sin embargo, la economía mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y este círculo parece cerrado. Por otro lado, existen muchos científicos talentosos como usted, doctor Adnan, que están desarrollando tecnologías revolucionarias, pero si estas se implementan a gran escala y se renunciara a los combustibles fósiles, esto podría llevar al colapso del sistema económico actual. Tal vez el problema sea mucho más profundo de lo que se debate a nivel de la ONU. Quizás su solución requiere la participación de toda la humanidad, la unificación del potencial científico y la búsqueda conjunta de una alternativa. Nos encontramos al borde de una elección global, en una encrucijada histórica, donde cada uno debe aportar para que esta transformación de la humanidad se haga realidad. Y para concluir nuestra conversación, doctor Adnan, ¿con qué desafíos se enfrenta usted como inventor? ¿Y cómo considera usted que debe desarrollarse nuestra civilización para avanzar y sobrevivir en el futuro? Creo que nuestro principal problema es la mentalidad de las personas con las que tratamos. No piensan como nosotros. Le daré un ejemplo. En algunos países, especialmente en Europa, se ha implementado un impuesto sobre las emisiones de CO2. Si una empresa emite, digamos, 1 tonelada de CO2 a la atmósfera, debe pagar por ello. En un país, por ejemplo, este impuesto asciende a $40 o 40 euros por tonelada de CO2. Algunos gobiernos exigen que las empresas realicen la captura y almacenamiento del CO2, pero muchas no lo hacen porque la ley no las obliga. Las empresas, por su parte, solo están interesadas en obtener beneficios, no en proteger el medio ambiente. Incluso cuando sus representantes participan en cumbres climáticas como la COP, simplemente aplauden a los ponentes, escuchan los informes, pero al regresar a casa muchas veces tiran toda la documentación sin siquiera leerla, porque la responsabilidad ecológica implica costes adicionales. Pero el problema es que esos costes al final recaen sobre el Estado. Las empresas obtienen beneficios, pero las consecuencias de sus actividades las paga la sociedad. Si la gente sufre por la contaminación, se les trata con fondos públicos, lo que representa un gasto adicional que no asume el sector empresarial, sino el gobierno. Por eso, no. Yo considero que todos los países deben establecer una ley que obligue a las empresas que extraen petróleo, gas, agua y producen electricidad a pagar por la contaminación ambiental, ya que ellas son las principales responsables del deterioro del entorno. ¿Qué se ha hecho hasta ahora?
Se han introducido mecanismos de transferencia tecnológica, asistencia financiera a los países en desarrollo y un sistema de comercio de créditos de carbono. Son pasos positivos, pero insuficientes. Algunos países han implementado impuestos sobre las emisiones por iniciativa propia, no debido a resoluciones de la ONU, sino porque realmente están comprometidos con la protección del medio ambiente. Estos países supervisan a las empresas industriales y las obligan a realizar la captura de CO2. Esta práctica existe desde hace más de 30 años, incluso antes del inicio de las conferencias COP. No recuerdo exactamente cuándo comenzó todo esto, pero sé que los depósitos de almacenamiento de CO2 no tienen fugas. ¿Por qué estoy seguro? Porque el Estado supervisa este proceso y si ocurre una fuga, la empresa es multada. Las propias empresas tampoco desean que haya fugas. Controlan el proceso aún más estrictamente porque no quieren pagar sanciones. Por eso, este sistema funciona. Las empresas deben obedecer al Estado, no al revés. Pero hoy ocurre lo contrario. La empresa entrega dinero y pregunta, ¿y ahora qué? El Estado acepta el dinero, pero nada cambia. Eso está mal. ¿Qué se puede hacer? Se necesitan decisiones correctas a nivel más alto. Pero lamentablemente pocas personas reflexionan sobre esto. El problema está en la mentalidad. Debemos educar a las personas desde la escuela, explicarles desde la infancia qué es el medio ambiente y cómo debemos protegerlo. Alá es misericordioso, doctor Adnan. Muchísimas gracias por esta maravillosa conversación. Sus palabras son un cierre perfecto para nuestro encuentro. Espero que nuestros espectadores reflexionen sobre lo que usted ha compartido. Estoy seguro de que nos ve gente inteligente y que sacará conclusiones, pero lo más importante, pasarán a la acción y se sumarán a los esfuerzos de inventores, científicos y voluntarios de Alatra y del proyecto Sociedad Creativa. Doctor Adnan, muchísimas gracias. Los científicos deben continuar con su labor. Si logran que sus descubrimientos sean más comprensibles para la gente, será un gran paso adelante. Valoro mucho su trabajo. Sé que se esfuerzan enormemente, pero necesitamos redoblar estos esfuerzos. Sí, es la voluntad de Alá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, queridos espectadores. Cuídense mucho. Muchas gracias. Cuiden nuestro planeta. Gracias. Valoro mucho su tiempo. Muchas gracias.